Los temas que vamos a ver hoy en el taller. Siguiente slide, por favor. Son 4 grandes temas. Uno es qué es la educación híbrida. El segundo tema es las diferencias entre lo que es la educación híbrida y todo lo que es el concepto de blended learning. ¿Cuáles son las características principales de la educación híbrida? ¿Qué son temas de aprendizaje invertido o flipped learning? ¿Y cuáles son los retos de la educación invertida? Adelante, Kelly. Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación, Marta, Diego, Alejandra, muy complacida de poderlos acompañar el día de hoy, poder acompañar las diferentes instituciones educativas universitarias dentro y fuera del país. Bien, pues para iniciar quiero compartirles el siguiente video, de pronto para que podamos visualizar. Esto sale de un estudio que normalmente se realiza a nivel internacional. ¿Para dónde va la proyección de la digitalización? Y que en esta parte pues ya no es solamente digitalización empresarial, sino que ya nos toca a las universidades por toda esta nueva modalidad o esta condición de pandemia que hemos tenido ya casi para 2 años. Entonces, este es un video de transformación digital basado en un estudio que se realizó en la vigencia 2018 proyectado al 2020, pero pues vamos a observar que sin saberlo, hoy en día continuamos viviendo estas condiciones de transformación digital. Alejandra, por favor. Gracias, Alejandra. Por favor, nuevamente colocamos la presentación. Por favor, me confirman si me están escuchando fuerte y claro. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, ¿qué podemos compartir de este video que acabamos de visualizar? ¿Qué les llamó la atención? ¿Algo en particular? O nada. ¿No? Ah, bueno, Jairo, veo tu manita levantada. Discúlpame, no la visualizaba. Si me pueden colaborar, no sé,
Marta o, o Diego con la moderación de la sala, por favor. Jairo, sí, puedes abrir tu micrófono y Hola, buenos compartirnos. días para todos y para todas. Espero se encuentren muy bien. Alejandra, pues al ver el video me surgen dos emociones muy buenas. Uno, la primera frente a la innovación que tiene el mismo video y la segunda frente al mensaje por cada lugar de la casa que recorría que nos transmite y nos hace como ver lo que realmente estamos viviendo actualmente. Y no solo eso, sino cómo a través de la educación enfocados en la virtualidad podemos lograr, podemos comprender y poder transmitir y mejorar un poco todo eso que nos exponías y nos presentaste en el video. Claro que sí, Jairo, imagínate, de pronto nunca pensamos que a través de no solamente la manipulación de la tecnología, sino también en la parte de en la parte de aplicación de Internet de las cosas, estamos aplicando esa educación dentro de dentro de nuestros mismos hogares. Y como les mencionaba, pues esa transformación no solamente se está dando a partir de nuestros dispositivos móviles, o tal vez a partir solamente de, electrodomésticos que usamos día a día en nuestro hogar, sino que también ya debe ir más allá en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias, Jairo, por tu participación. No sé si alguien más quiera aportar. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar nuestro taller del día de hoy enfocado a qué es la educación híbrida. La educación híbrida se viene trabajando desde algunos años, más o menos aproximadamente desde el año 2005, en donde pues varios autores de la parte educativa ven en este enfoque pedagógico una posibilidad de poder eh, compartir experiencias de aula de forma presencial y también de manera remota. Pero en realidad este tipo de enfoque está centrado en el estudiante y realmente la gran mayoría de los enfoques educativos vienen a estar centrados en el estudiante, tanto de pronto en la parte de interacción o de pronto también en el manejo de herramientas sincrónicas o asincrónicas que pues puedan permitir un feedback entre el estudiante y el docente. Entonces, aunque físicamente puede que no estén presentes siempre en simultánea, pueden mejorar estos procesos educativos. Y pues aún más ahorita dada la condición que tenemos de de contagio por este virus. En estos espacios, pues pueden ser espacios tecnológicos, obviamente deben contar con algunas disposiciones especiales para que se puedan llevar a cabo, pero que siempre tienen que estar conectados en dos vías, ¿no? De video, obviamente, y de audio, porque si vamos a enfocar una educación híbrida, en donde de pronto no se tienen los requisitos primordiales, pues muy probablemente el estudiante no va a poder compartir de manera correcta este tipo de enfoque o participar. Mm, Continuamos con la siguiente, por favor. Bueno, aquí quise de pronto traer un poco más sobre cuáles son esas diferencias que nosotros tenemos entre la educación híbrida y el B-Learning, ¿no? A veces tendemos a confundirlos porque pues nosotros decimos, bueno, un blended learning muy parecido a esta educación híbrida, pero algo muy importante dentro de la educación híbrida es que todos los cursos que son híbridos, sus componentes están en línea y están destinados a reemplazar una parte del tiempo de las clases presenciales. Y aquí es donde de pronto venimos a revisar
a consultar si de pronto nuestra planeación, nuestro diseño instruccional que hemos preparado para cada uno de los cursos o materias que se orientan en las diferentes formaciones cumplen con esa condición. Mientras que de pronto en la parte del e-learning, pues los materiales en línea no están tanto destinados a reemplazar el tiempo de la clase presencial. Están diseñados para complementar y construir sobre el contenido discutido en el aula, y el tiempo presencial entre los estudiantes y maestros no se reemplaza por la interacción en línea. Es decir, aunque ambas modalidades están en una experiencia de aprendizaje coherente para el estudiante, pero existe esa sutil distinción entre lo híbrido y el bilearning. Bien, no sé si existe alguna pregunta aquí. Bueno, recordemos que en los cursos híbridos también existe una interacción en línea. Esa interacción en línea pues se hace sincrónicamente, lo que significa que los estudiantes participan o interactúan con el docente en tiempo real, ¿cierto? A través de sesiones de clase y que pueden ser trabajadas a través de webinars o sesiones web conference. También existen sesiones asincrónicas que ya son trabajadas en foros virtuales, en donde existe una interacción en línea con el estudiante en diferentes momentos. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí quise traer estas palabras. De pronto cuando estamos contrastando estos dos modelos, no es porque de pronto un modelo sea mejor que el otro, sino porque debemos verificar de acuerdo a las condiciones de cada una de nuestras instituciones, cuál es la que mejor se adapta a esas necesidades educativas. No solamente existen estos dos enfoques, existen muchas modalidades que nos pueden aportar en este retorno a la presencialidad. Continuamos, por favor. Aquí tenemos cinco características especiales de la educación híbrida, muy importantes. La interacción. Siempre debe existir ese componente que permite crear comunidades con los estudiantes, que nos permiten también poder trabajar de cierta forma con diferentes recursos que al impartirlos podemos gestionar mejor ese conocimiento en nuestros estudiantes. En la tecnología, pues tenemos que se centra de forma efectiva para poder compartir ese conocimiento a través de a partir de diferentes técnicas didácticas activas y de herramientas TIC. El aprendizaje, pues, tiene una combinación adecuada entre las posibilidades de aprendizaje y así yo no esté en línea o esté en línea pueda continuar con esa gestión del conocimiento. Tenemos unas aplicaciones adicionales que lo que permiten es brindar contextualizaciones adicionales sobre de pronto conceptos claves. Entonces aquí es cuando de pronto al momento de hacer esos diseños instruccionales para la virtualización de contenidos, entonces podemos decir, bueno, vamos a hacer un recorrido por alguna simulación 3D que nos permita mejorar esos conocimientos de nuestros estudiantes. Y la experiencia práctica cuando ya reforzamos aquellos conocimientos, de pronto con técnicas didácticas que puedan, a partir de un juego de roles o un estudio de casos, poder mejorar esa productividad de interacción remota. Continuamos, por favor. Basado en ello, entonces, pues como docentes debemos contar con diferentes herramientas que nos permitan transferir ese conocimiento, y pues a partir de esta educación híbrida debemos buscar como más alternativas para hacer este proceso. Entonces hoy les traigo un ejemplo, el Flipped Learning. No sé si lo conocen, me gustaría saber si han escuchado de él.
No. Gracias, Carlos, por tu respuesta. Bueno, muy bien. Entonces les voy a contar sobre el Flipper Learning, cuáles son esas, por qué es importante ese Flipper Learning. Pues su objetivo es generar un aprendizaje que pueda generarse pues a partir del pensamiento y la experimentación. Entonces aquí va, como lo decíamos al inicio, siempre centrado en el estudiante y que no dependa solamente de la memorización. Hemos aprendido a través de los años que se aprende más kinestésicamente, es decir, con el hacer, y no de pronto solamente con la memorización. ¿Listo? ¿Por qué? Porque de esta forma, pues el aprendizaje en el estudiante será más trascendental y puede ser autogenerado también hasta por él mismo y va a ser de más fácil recordación. Bien, en esta diapositiva, pues vemos los pilares del Flipper Learning. Si pudiéramos de pronto compartir un poco, ¿creen que estos pilares los estamos trabajando actualmente en las formaciones que se venían pues antes de la pandemia trabajando en nuestras universidades? ¿Ustedes qué opinan? ¿Los reconocemos? De pronto en nuestras universidades contábamos con este entorno flexible, teníamos una cultura del aprendizaje, existía un contenido intencional, los educadores son profesionales. ¿Qué opinan ustedes a partir de estos 4 pilares con lo que tienen ustedes actualmente en las universidades? Sí, Natalia. Hola, buenos días. Pues yo considero que sí podemos tener algunos aspectos de los que estamos visualizando en la pantalla, pero creo también que como universidades nos falta fortalecer mucho ese aprender haciendo, porque a veces en nuestras asignaturas o en nuestras aulas virtuales evidenciamos mucho las actividades que se enfocan a esa parte memorística que tú mencionabas y no más a la experiencia del usuario, a la experiencia de cómo aplicar esos contenidos que yo le estoy presentando a lo largo de las unidades o de los módulos y cómo el estudiante tiene la capacidad de alcanzar esas competencias o esos resultados previstos de aprendizaje a través de una actividad que le implique el análisis, el pensamiento crítico, el hacer. Entonces sí creo que podemos tener algunos inicios, algunas experiencias exitosas, pero nos falta mucho fortalecer esa parte experiencial en nuestras aulas. Muchas gracias, Natalia. Tienes toda la razón. ¿Ahí me están escuchando? Qué pena. Sí, señora. Ay, gracias, Natalia. Claro, Natalia. Yo creo que en todas las universidades estos 4 pilares son los que más se trabajan. ¿Por qué traje este tipo de enfoque? Porque siento que puede ser más amigable tanto con los docentes como con el estudiante, ¿sí? Si bien este enfoque se basa en una instrucción directa, ¿sí? Yo le digo al estudiante qué tiene que hacer durante sus sesiones sincrónicas, pero aparte, pues también tiene un espacio de aprendizaje grupal y también un espacio de aprendizaje individual, ¿sí? Cuando yo hago un espacio de aprendizaje grupal, pues muy probablemente ese resultado de aprendizaje puede transformar el entorno de aprendizaje del estudiante, puede ser más dinámico e interactivo. ¿Listo? En donde ya el rol del docente, pues no es solamente el que transmite el conocimiento, sino el que direcciona cómo se va a adquirir y de pronto puede aportar para que ese proceso sea creativo, innovador. ¿Listo? Entonces, pues en este entorno flexible, lo importante es poder establecer espacios o
o marcos de tiempo que permitan a los estudiantes poder interactuar, reflexionar sobre cómo es su aprendizaje y qué es lo que él necesita. Recordemos que nuestros estudiantes no tienen los mismos estilos de aprendizaje. Y me remonto a cuando estaba en la universidad porque a mí nunca me hablaron de esto. A mí nunca me dijeron, oye, Kelly, venga, presente esta prueba de estilos de aprendizaje, a ver, a usted cuál estilo de aprendizaje se le facilita más, ¿cierto? Y tal vez cuando yo voy a construir todo ese entorno virtual de aprendizaje, debe contar con los diferentes estilos de aprendizaje para que yo pueda tener una mejor gestión dentro del aula. No sé si me estoy haciendo comprender. Recordemos que existen diferentes estilos de aprendizaje. ¿Conocemos cuáles son esos estilos de aprendizaje? Veo una manita levantada, Natalia. No, la había olvidado bajar, pero pues hay personas que aprendemos más viendo, leyendo, escuchando, haciendo. Entonces creo que a eso es que te refieres. Sí, señora, claro que sí, Natalia. Mira, normalmente yo también soy docente y cuando inicio un proceso y más, pues digamos que en este caso, he tenido la oportunidad de trabajar tanto con estudiantes de presencialidad como de posgrado. Y eso es importante poder conocerlo, porque a partir de ese estilo de aprendizaje que el mismo estudiante pueda identificar, para él va a ser más fácil poder buscar herramientas que le permitan gestionar ese conocimiento. Entonces, no sé, bueno, les dejo allí, hay un cuestionario en la red que se llama el cuestionario de estilos de aprendizaje de BART. Ya se los voy a dejar aquí en el chat. En donde al presentarlo el estudiante, él puede saber cuál de todos esos estilos de aprendizaje es el más dominante en la forma de poder aprender. Bueno, eso era un paréntesis. Bien, entonces les estaba comentando sobre ese entorno flexible. También es muy importante poder hacer en ese entorno flexible el seguimiento o los ajustes necesarios para esa gestión del conocimiento del estudiante y también revisar, ¿no? De pronto a veces creamos un curso y decimos, bueno, hacemos una proyección de que ese curso pues normalmente de acuerdo al registro calificado me puede durar, no sé, 5 años, ¿cierto? Y de pronto nunca hacemos esa parte de rediseño, de actualizarlo. Entonces, es importante poder hacerlo porque ya puede ser que si es un curso de, por ejemplo, de contaduría en donde aplican algunas normas o leyes, pues se va a desactualizar más fácilmente o si es de la parte de derecho. ¿Listo? Y como les indicaba, pues debe proporcionar diferentes formas de aprender para el estudiante. Bien. Ahora, si hablamos de la cultura de aprendizaje, es muy importante tener en cuenta que esa cultura de aprendizaje o sea, debe ser generada a partir del maestro o el docente, pero no es que el docente sea el centro de esa forma en que el estudiante debe aprender, sino que se deben brindar diferentes oportunidades o caminos por donde el estudiante puede adquirir ese conocimiento y puede adquirir esa cultura de aprendizaje. ¿Listo? Es importante poder organizar esas actividades que me permitan de pronto a través de la mediación con el tutor, con el docente, y a partir de esa retroalimentación poder generar esa cultura de aprender. Bien, ahora vamos a hablar del contenido intencional. Ese contenido intencional, pues, es de donde parte la instrucción directa para que el estudiante pueda acceder al propio contenido. Es decir, ese contenido debe contar con unas pautas muy especiales, debe ser intuitivo, ¿cierto? Debe ser de fácil acceso, debe ser accesible y relevante pues para todos los estudiantes que de pronto
no necesite una instrucción adicional del docente o el profesor para él poder consumir ese contenido. ¿Listo? Y cuando hablamos pues del educador, del docente o educador profesional, pues es importante que exista pues esa caracterización o perfilación del docente, ¿cierto? Que cumpla con esos requisitos para estar disponible para el estudiante, poder trabajar individual o colectivamente o en grupos pequeños de clase en tiempo real, o que, por ejemplo, si necesita poder brindar una tutoría adicional, exista ese espacio. A veces cuando hacemos la proyección o carga académica, cuando trabajamos en entornos virtuales de aprendizaje, pues a veces solamente colocamos los 3 créditos del curso y ya, ¿cierto? Y el docente tiene que dar sus 3 horas de clase. Entonces, ¿en dónde está esa parte en donde yo le tengo que decir, mira, tú tienes tanto para planeación, tienes tanto para las clases, pero adicional tú tienes que brindar, no sé, por ejemplo, una tutoría adicional en donde el estudiante pueda entrar y hacerte preguntas sobre los talleres que está resolviendo? Eso es muy importante porque debe existir esa retroalimentación también al estudiante y que pueda permitir también tener procesos de evaluación formativos o continuos. No siempre los procesos de evaluación tienen que ser con una nota como tal, sino que también puedan tener esa opción de poder revisar cómo es su proceso y no solamente el resultado. ¿De acuerdo? Y pues la parte de responsabilidad por parte del educador es también muy importante porque con ello permite transformar esa parte práctica del estudiante que necesitamos que sea adquirida para implementar el Flipped Learning. Continuamos con la siguiente diapositiva. Bien. Ahora vamos a hablar de los roles en el Flipped Learning. ¿Qué observamos en ese slide? Asesoría. Bueno, muy bien, Jairo. Asesoría, ¿qué más observamos? Pues una instrucciones. Una instrucción, ¿cierto? Tenemos 2 personas, uno podrá ser el docente, otro podrá ser el estudiante, ¿cierto? Total, sí, señora. Perfecto, muchas gracias por tu acotación. Pues sí, realmente esos son los 2 roles visibles dentro del Flipped Learning. El rol docente, pues que para este caso será el encargado de indicar o de pronto cuando hace sus veces de experto temático, pues es el que selecciona el material o el contenido que va a ser consumido por nuestros estudiantes. ¿Listo? Y también pues en él recae el método, la organización, el dirigir, el evaluar, ¿cierto? Durante todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en este caso, pues el estudiante va a ser el protagonista. A veces tenemos estudiantes que nos sorprenden cuando generamos dentro de nuestros cursos estrategias que permitan no solamente escribir y leer, sino que al contrario, fomentamos la parte kinestésica que sería el hacer, en donde nos tienen que presentar, por ejemplo, a través de un aprendizaje basado en proyectos, eh, un producto, ¿cierto? Entonces ahí es donde vemos las cualidades de nuestros estudiantes. Entonces, siempre yo como profesor o como universidad debo poderle brindar todas esas herramientas, todas esas responsabilidades al estudiante, eh, que podemos tener estudiantes que son pasivos, otros que son activos, pero que siempre pueden ser participantes activos dentro de un equipo. De pronto a veces puede que no trabajen de forma
de pronto muy brillante individualmente, pero cuando tú lo incorporas a un equipo y de pronto haces un estudio de casos, ahí es donde dices, uy, mira, me funciona más esta técnica con ellos porque siento que todos trabajan, cada uno tiene su rol y tienen una mejor destreza, pueden colaborar mejor en equipo, se organizan, se planifican, entonces todas esas competencias blandas que yo estoy generando en el estudiante son muy importantes afuera en la parte empresarial. Y a veces de pronto no siempre dotamos a los estudiantes con este tipo de competencias. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora acá vamos a hablar de las ventajas del Flipper Learning. ¿Qué nos permite hacer? ¿Cierto? Sí, todo ha sido muy bonito. Nos has hablado de cómo gestionar ese conocimiento, cómo mejorar de pronto esas técnicas, pero ¿cuáles son esas ventajas de poderlo implementar en esta educación híbrida? Bueno, pues convertir a los participantes en protagonistas, en este caso serían los estudiantes, ¿cierto? Porque eh, en una clase presencial, ¿cuál sería el rol de este estudiante si hiciéramos una clase presencial? Cuando llegamos a nuestro salón, ay, mira, por aquí vi un comentario de Ana Murillo, acompañamiento, construcción colaborativa, claro, muy importante. Pero, por ejemplo, en este caso que estamos trayendo un ejemplo, cuando nosotros llegábamos a las aulas, como cuál era nuestro rol como estudiantes. Hola Kelly, yo creo que en la presencialidad pues se ve mucho el tema social, digámoslo así, el estudiante que llega a conversar con sus compañeros con mayor afinidad, el estudiante que es muy expresivo, el estudiante que es muy callado. Claro, Digamos que una de las preocupaciones de estar en entornos mediados por tecnologías puede ser que ahorita estamos 24 personas, pero no sabemos de esas 24 personas cuántas están 100% activas en este taller. Entonces, a veces es difícil distraerse, digamos, con estas tecnologías y de pronto es como parte de los retos que hay que trabajar cuando estás combinando tecnología en el aprendizaje. muy importante, Marta, lo que tú indicas. También de pronto cuando llegamos y nos sentamos y vemos el tablero, ¿no? Siempre yo llegaba y me sentaba de primera porque pues por mi visión me tocaba, gracias a Dios, no todos mis compañeros se hacían adelante, entonces tenía como mi puesto reservado. Entonces, llegamos como espectadores, ¿no? Como esperar a ver qué sucede, esperar a ver qué me va a contar el docente, ¿cierto? En este tipo de enfoques, yo como estudiante ya no voy a ser un espectador, ya yo soy un actor y son dos visiones diferentes. ¿Por qué? Porque yo tengo el espacio de decirle al estudiante, mira, este es tu calendario programador, las temáticas se van a ver de esta forma, los recursos educativos digitales están cargados en plataforma y tú puedes consultarlos. De pronto a veces hay universidades en donde plantean también documentos de apoyo que permitan mejorar ese proceso de aprendizaje y entonces el estudiante pues ya te llega a ti con preguntas, ¿cierto? Ya llega y te dice esto, profe, mira, en el material decía esta parte a mí no me quedó clara. Entonces, la dinámica es diferente cuando trabajamos en presencialidad y por ello es muy importante que podamos sacar el mayor provecho a estas ventajas que nosotros podemos tener en la implementación de estos enfoques. Por ejemplo, ya ese estudiante, como les indicaba, no llega solamente a consumir, ¿cierto? Sino que él debe asumir
unas responsabilidades, debe asumir también unos trabajos, de pronto también una planificación del tiempo para que él pueda mejorar sus conocimientos, llega y me plantea dudas o profe, por favor, resuélvame este inconveniente. Y si yo de pronto estoy trabajando a partir de este enfoque, pues con planeación de proyectos o de pronto otro tipo de técnicas, pues el estudiante va a llegar es a trabajar sobre esas fases que lleva cada una de las actividades. También tenemos que permite ayudar a consolidar el conocimiento. Para ayudar a consolidar ese conocimiento, pues se puede hacer gracias al tiempo que el docente dedica para orientar su formación, pero que dentro de ese proceso de orientación de la información o del aprendizaje, él también saca esos espacios para esa resolución de dudas y que permite pues también ese intercambio entre el conocimiento que puede tener cada uno de los estudiantes que aportan en esa temática que se está desarrollando. Otra ventaja que permite es promover la flexibilidad. ¿Y por qué? Porque pues cada estudiante puede decidir en qué momento puede adquirir ese conocimiento, en qué momento lo va a gestionar. Si él de pronto no le queda aún claro, entonces pues puede tener el apoyo de su biblioteca virtual, puede leerla, verla, releerla, escucharla tantas veces como necesite. Entonces, es muy importante esta parte de la flexibilidad. Tenemos también que el conocimiento adquirido sea perdurable y profundo. De pronto, ¿qué pensamos al respecto de este tipo de conocimiento? Cuando hablamos que sea adquirido, ese conocimiento que es adquirido sea perdurable y profundo. ¿Qué se nos viene a la mente? O un ejemplo. Que sea como de interés sobre la asignatura, o sea, que realmente genere interés, porque digamos que cuando yo tengo conocimientos adquiridos perdurables es porque me interesa, o sea, el cerebro desecha lo que no le interesa y guarda lo que sí realmente le interesa aprender. Miren, muy bien, Marta. Aquí voy a poner, perdón, un ejemplo para los niños. ¿Sí? Si tú a un niño le hablas de que vengas que tiene que aprender a sumar, a dividir, a restar, de pronto tal vez como lo hicimos nosotros, los niños de hoy en día no vienen con vienen con un chip mucho más adelantado, más nuevo, más fresco y eso les va a parecer aburrido, ¿cierto? Pero si tú tal vez utilizas otro tipo de técnica, por ejemplo, hoy en día está muy de moda la parte de gamificación y se utilizan diferentes herramientas y a veces los videojuegos nos ayudan mucho con esta parte. Si yo le planteo a un estudiante eh, sin decirle que va a aprender a sumar, a multiplicar y a dividir, solamente con colocarlo a jugar Minecraft, que nos permite poder trabajar esas 4 operaciones, de seguro, les aseguro que el estudiante va a tener más interés por la clase que de pronto llegar solamente a colocarle guías, 5, 6 ejercicios por cada una de las operaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí ellos tienen que construir, tienen que saber cuántos ladrillos tienen, cuántos encajan dependiendo de la figura que vayan a realizar, ¿cierto? Si yo trabajo en equipos, entonces el material no me va a alcanzar para los 2 o 3 estudiantes que estamos trabajando dentro del grupo. No sé si habíamos escuchado hablar de este tipo de herramientas para trabajar con los niños en línea o de pronto en la parte con estudiantes, con estudiantes de pregrado. También existen otros tipos de juegos que nos permiten implementar esta parte. No sé si lo habían escuchado.
Bueno, entonces allí podemos verificarlo también. También tenemos que puede contribuir el desarrollo de diversas competencias y también de incrementar la motivación del estudiante. Al trabajar todas esta parte de lo que me permite llevar a cabo el Flipper Learning, pues voy a poder implementar un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos los beneficios, entonces que los estudiantes aprenden a su ritmo, puede tener un tiempo extra el profesor, de pronto no para descansar, ¿no? Sino para poder de pronto implementar otras estrategias que permitan mejorar esa gestión del conocimiento. También tenemos que podemos hacer una resolución de problemas en conjunto, tanto de pronto con invitados o con los mismos estudiantes. Podemos mejorar o visualizar mejores resultados y podemos tener una evaluación integral, ya sea coevaluación, heteroevaluación. Continuamos, por favor. Bueno, aquí les traigo una imagen sobre cómo, bueno, sobre los consejos que se pueden aplicar para poder implementar el Flipper Learning. Entonces, tenemos que el contenido, pues que el contenido tiene que ser interesante para los participantes, y aquí juega un papel muy importante las líneas de producción, las células de producción de contenidos que permitan desarrollar ese conocimiento, crear un plan de trabajo en donde se puedan eh, tener en cuenta diferentes tiempos para el desarrollo de las actividades, seleccionar las temáticas adecuadas, alinear los objetivos, porque pues todo debe ser a partir de unos objetivos que se plantean dentro de la clase, de pronto las metas que se quieren lograr, y evaluar el contexto para poder hacer un proceso de reflexión a partir de un resultado final palpable. Siguiente diapositiva. Bueno, y como en el video visualizamos, hoy en día no solamente nos limitamos a trabajar con LMS, CMS, no, hoy en día también debemos incorporar diferentes herramientas para no solamente la curación de contenido, sino para hacer ese aprendizaje más interactivo. Y por eso, de pronto en esta imagen quise representar que podemos adaptar redes sociales, diferentes aplicaciones, chats en vivo, la parte de aulas virtuales con LMS y editores de audio y video. Entonces, con estos recursos, pues podemos hacer un buen diseño de un curso o de un programa de formación. Continuamos, por favor. Aquí les comparto pues 10 cosas que son muy importantes conocer a partir del Flipper Learning. Dentro de ella pues que eh, es un aprendizaje autodirigido online. No consiste en sustituir a los docentes por videotutoriales, no. Es más que un blended learning, que es muy importante el material que debe estar diseñado previo a los procesos de enseñanza-aprendizaje, que ya no son solamente el uso de PowerPoint, sino que debo ir más allá como docente y como línea de producción para poder generar estos recursos que ese consumo de recursos debe ser tan amplio que yo puedo poderlo trabajar en formato mini o compatible con móviles, que es importante que esas actividades que se generen requieran más interacción entre el estudiante y el docente, que pueda tener un poder de decisión por parte del estudiante, que al estar centrada en el estudiante, pues poder concientizar al estudiante de su aprendizaje autónomo, que es un valor agregado que tiene esta técnica y que nos permite acelerar el aprendizaje en los estudiantes.
Continuamos, por favor, Alejandra. Bueno, ahora aquí vienen cuáles son esos retos del aprendizaje híbrido. Entonces se los voy a mostrar, les voy a compartir. Continuamos, Alejandra, por favor. Bueno, aquí les traigo un apartado de una reflexión que hizo Allen Simon y Garrett en el 2007. Por eso les decía que esta parte del aprendizaje híbrido viene de años atrás, solo que de pronto adelantó las condiciones la pandemia, ¿cierto? Que nos puso a mirar qué otros recursos podríamos utilizar. Entonces, en esta tablita, pues lo que les quiero compartir es, de pronto, si yo tengo un aprendizaje presencial, pues no voy a tener que usar, tengo el 0% de actividades que se deben desarrollar en línea. Si yo voy a hacer un aprendizaje presencial enriquecido con TICs, pues entonces ya empiezo a tener un poco más de actividades que voy a desarrollar en línea. Entonces, pues está catalogado entre el 1 al 29%. Cuando ya hablamos de un B-Learning o de un A, entonces es un aprendizaje híbrido y ya va entre el 30 y el 79%. Entonces, normalmente, pues todas las universidades han querido como poder adoptar este modelo. Entonces, recordemos allí cuánto de virtualización debo tener aproximadamente como mínimo y máximo. Y cuando ya hablo de un ambiente virtual de aprendizaje, entonces ya es un aprendizaje 100% virtual, entonces va a tener más del 80% en la parte de actividades desarrolladas en línea. Por favor, pasamos a la siguiente. Aquí pues también les traigo esta gráfica que es del mismo estudio, en donde nos indica que el aprendizaje híbrido, que debo tener en cuenta, que combina, entonces combina los tiempos, espacios, entornos de aprendizaje, experiencias de aprendizaje, ejes de control, medios para llegar al conocimiento y ¿qué debo tener en cuenta dentro de las dimensiones que mezcla para poder crear ese aprendizaje híbrido? Entonces ya tenemos que son los tiempos, los medios, los entornos, los ejes de control, las experiencias de aprendizaje, que si ustedes notan, estas dimensiones están muy ligadas con la técnica que les acabé de compartir y que de pronto les puede aportar muchísimo para este proceso. Podemos continuar. Bueno, aquí quise traerles como cuáles son esas palabras que me pueden identificar con una modalidad híbrida. Entonces aquí tenemos motivación, compromiso, cautivación, disciplina, cultura, ¿cierto? Colaboración, evolución, pedagogía. Bueno, creo que todas las que necesitamos para poder incorporar dentro de nuestro análisis y diseño de recursos educativos. Continuamos, por favor. Y aquí están ya los retos como tal de los ambientes híbridos de aprendizaje. Entonces deben ser organizacionales, educacional y tecnológico. Y en cada una de ellas pues podemos encontrar qué es lo que nos va a permitir, ¿no? Entonces en el organizacional, el desarrollo de condiciones apropiadas para la educación superior. En el educacional, entonces, la hibridación transformadora en cursos y programas. Y en lo tecnológico, pues hacer efectivo el potencial educativo de la tecnología digital. Continuamos, por favor. Aquí les traigo un modelo también de Flipped Classroom o de la parte de arriba Flipped Learning, que nos permite poder combinar esa presencialidad con la alternancia y aparte de eso podemos tener en cuenta redes sociales. En este caso, pues tenemos uso de aplicaciones móviles, que sería en este caso el WhatsApp.
¿Qué se hace desde casa? Que es lo que ustedes pueden observar a mano derecha en el círculo rosa. Entonces, es una planificación abierta, un desarrollo de competencias, una evaluación formativa y una aplicación de metodologías ágiles. Mientras que en la parte celeste, pues entonces está la construcción de contenidos prioritarios, el manejo de técnicas, entonces el ABP, gamificación y las tutorías. Continuamos, por favor. Y así con esto, pues doy mi despedida en este pequeño abrebocas que tenemos para la educación híbrida, y es el papel de la tecnología es muy importante como medio para la transmisión del saber y la cultura. A pesar de ello, la tecnología no debe ser considerada jamás como un fin, sino como un instrumento novedoso e indispensable para que la formación se difunda ampliamente. Alessandra Villantín. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Kelly, por tu liderazgo en este taller. Esperamos que nuestros participantes hayan aprendido o hayan tomado o retomado conceptos, porque pues son temas que se han venido hablando a lo largo del tiempo, y es bueno como hacer ese recorderis y tener en cuenta, por ejemplo, estos elementos que tú nos comentabas. Siguiente slide, por favor. Ya como para cerrar, nosotros desde Cognos Online estamos invitando a las universidades a que, digamos, revisen sus propuestas de valor en la parte de desarrollo de contenidos. Nosotros como organización, digamos, en los últimos 3 o 4 años hemos venido fortaleciendo una unidad que nosotros llamamos Desarrollo Masivo de Contenidos para el Sector Educativo. Y este es un servicio que nosotros creamos con células y equipos de trabajo, células de trabajo dedicadas a la virtualización de los contenidos de las diferentes asignaturas, programas de educación continua, posgrados, especializaciones e incluso pregrados que hemos hecho a lo largo del tiempo, no únicamente por situaciones de pandemia, sino tal vez por las mismas situaciones que ha vivido Latinoamérica en sus temas políticos, donde hay, digamos, manifestaciones, paros, que lleva a repensar a las instituciones digamos, a transformar la entrega de sus contenidos educativos. Entonces, nuestra solución lo que va a buscar es ayudarles a hacerle apoyo al todo el equipo docente, a las vicerrectorías académicas en hacer como esa mediación pedagógica de transformación de contenidos, todo el tema de revisión de calidad en la transformación, todo el tema ya de ingeniería y producción multimedia para tener contenidos realmente interactivos, que sean interesantes para los estudiantes, y por supuesto cómo acomodar todos esos contenidos dentro de las diferentes tecnologías de LMS que manejen nuestras universidades. Normalmente pues trabajamos con temas de Blackboard, con temas de Moodle, pero también trabajamos sobre plataformas, digamos, que se han venido adoptando en la región, como puede ser Canvas, como puede ser D2L, como pueden ser otras plataformas, que pues cada día salen más plataformas al mercado de LMS. Siguiente slide. Estos son quería mostrarles algunas de las actividades o recursos con los que trabajamos para la virtualización de asignaturas y de contenidos de espacios académicos, para que, por favor, es como lo más tradicional, pero digamos que también depende mucho de la naturaleza del tema que se vaya a trabajar. Entonces, estos son algunos de los más tradicionales, pero pues hay algo que puede salirse fuera del esquema y que se revisa con el equipo de contenidos. Siguiente slide. Normalmente en esta colmena nosotros lo que hacemos es el análisis de los espacios o de los cursos que se quieren virtualizar, digamos, ver a raíz del ciclo académico que manejen las instituciones, si son programas cortos, si son de 8 semanas, si son de 16 semanas, empezar a establecer los temarios por esas duraciones y las diferentes sesiones para que las células de trabajo se vayan organizando y se pueda tener la masificación. Uno de los beneficios más grandes de este servicio es la rapidez en las entregas. Tal vez al hacerlo yo sola en mi institución como docente, pues me va a tomar mucho tiempo entregar el 100%
de un pregrado virtualizado a la universidad. Entonces nosotros lo que nos estamos haciendo ahorita es como masificando, mejorando tiempos de entrega, la eficiencia sin sacrificar la calidad del contenido que se produce. Y en el siguiente slide, por favor. Quiero contarles un poco, ya para cerrar, la experiencia que tiene Cognos Online en Latinoamérica en este tipo de servicios. Nosotros en Colombia, por ejemplo, con las escuelas de formación del Ministerio de Defensa Nacional, hemos virtualizado ya 4 programas de formación completos en cursos complementarios y extensión para las escuelas de formación del Ministerio de Defensa. En Chile tenemos bastante experiencia con la Universidad San Sebastián de Chile. En los últimos 3 años hemos virtualizado más de 400 cursos para temas de pregrados y posgrados. Con la Universidad Gabriela Mistral, más de 30 asignaturas en este año 2021. Con la Católica de Maule hemos virtualizado 6 diplomados y especializaciones. Con la Católica de Temuco, también en Chile, hemos virtualizado 10 cursos de extensión. Con la Universidad Mayor hemos virtualizado cerca de 240 contenidos para educación continua. Siguiente, por favor. En Colombia, pues también quiero resaltar un apoyo que estamos haciendo con la Universidad del Bosque, con el programa Misión TIC, que es un programa del Ministerio de TICs para formar programadores en el país, donde estamos apoyando en la virtualización de los ciclos de programadores que contiene este programa, que contiene, digamos, toda la línea de aprendizaje de Misión TIC. En Chile, con la Universidad Santo Tomás de Chile, también tenemos 12 planes de formación con tecnología, con una tecnología que representamos que se llama Cross Knowledge, que son tecnologías de formación, de contenido para formación en habilidades blandas. Y todo este tema de habilidades blandas que es tan clave, pues por la sensibilización que nos dio Kelly de la automatización, digamos que nos va a diferenciar a nosotros de los temas autómatas, son nuestras habilidades blandas. Entonces aquí esta universidad decidió basarse en estos contenidos, darles unos toques propios de la universidad, hacer adaptaciones complementarias para entregar a toda la comunidad estudiantil, incluso a beneficiar a los graduados y los egresados, formación en habilidades blandas muy innovador con gurús, digamos, de talla mundial en estos temas. En ISIL, que es una universidad en Perú, hemos hecho 4.000 horas de desarrollo de contenido y 10 cursos también con la universidad, con UPN, la Universidad Privada del Norte. En México también estamos teniendo nuestras primeras experiencias con la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, y como les comentaba, en Colombia apoyando el proyecto Misión TIC a través de la Universidad del Bosque. Pues ese era pues el tema con el que queríamos cerrar. Pues me gustaría escuchar, pedir la participación de los asistentes para que nos den su feedback de cómo les parecieron los temas, y muchísimas gracias por haber atendido toda la sesión. No sé si alguien quiera participar o mandarnos sus mensajes vía chat. Nadie quiere acompañarnos. Estamos tímidos en este martes. No, en mi caso yo creo que son conceptos, como tú lo decías, son conceptos nuevos y de repaso. Son conceptos que nos explicó Alejandra, sí, que llegan y nos vuelven como a suspirar, por decirlo así, frente a las metodologías que podemos seguir implementando, a los recursos que podemos seguir utilizando y a las pedagogías que podemos
lograr para que el estudiante mejore sus capacidades y competencias a nivel de la educación. Entonces, no, muchísimas gracias por este taller, por esta hora del taller. Fue muy importante en lo personal para poder reforzar conocimientos y para poder obtener nuevos conocimientos. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jairo, por tu comentario. Nos da a entender que pues creo que hacemos un aporte importante con estos espacios que creamos desde nuestra empresa para estar sintonizados también. Gracias. Y como lo decían ahorita, creo que el pasivo y el activo de la participación, pues aquí se puede notar que hay pasivos y hay activos frente a todo eso, y también en la presencialidad se ve mucho eso. Si se ve en la presencialidad, pues se pueden imaginar aquí en la virtualidad que el pasivo se ve mucho más. Entonces, pues es como entendible la poca participación y como las cosas, pero ahí vamos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Creo que ya vamos a dar por finalizada la sesión. En nombre de Cognos Online les agradecemos bastante el tiempo dedicado a esta sesión, a este taller.